Hay un silencio que pesa más que las palabras, un silencio que atraviesa siglos y que se extiende como una sombra sobre los peldaños de mármol de las catedrales, sobre los códices dorados, sobre los tronos que alguna vez juraron hablar en nombre de un carpintero de Nazaret que jamás poseyó trono alguno. Ese silencio es el espacio donde la verdad fue sepultada, donde las enseñanzas de un hombre fueron transformadas en el esqueleto rígido de una institución que él nunca imaginó, que él nunca deseó, que él nunca creó. Y en medio de ese silencio, una pregunta brota como una grieta en el pavimento sagrado, una pregunta que la historia ha intentado borrar con oro, con poder, con dogma, con sangre. ¿Qué sucedería si descubriéramos que las jerarquías eclesiásticas, esas estructuras piramidales de obispos, cardenales, papas y concilios, no fueron jamás diseñadas por aquel hombre que predicaba descalzo junto al mar de Galilea, sino que fueron inventadas, construidas, manipuladas por un imperio que necesitaba controlar no solo territorios, sino también almas? ¿Qué pasaría si entendiéramos que Jesús no creó una iglesia como la conocemos, sino que confió en una tradición mucho más antigua, una que miraba hacia atrás, hacia Moisés, hacia la ley, hacia un Dios que no necesitaba intermediarios vestidos de púrpura? Esta no es una historia de fe ciega ni de devoción acrítica. Esta es una historia sobre el miedo que la verdad provoca cuando amenaza con desmantelar los pilares de un poder que ha reinado durante milenios. Esta es una historia sobre Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a mirar lo que nadie más quería ver, que se atrevió a decir lo que nadie más quería escuchar, que se atrevió a preguntar lo que todos temían responder. Spinoza, el judío excomulgado, el hereje ilustrado, el hombre que desafió no solo a la sinagoga, sino también a la cruz, nos dejó una lección que todavía resuena en los pasillos vacíos de la razón: que la fe verdadera no necesita estructuras de dominación, que la espiritualidad auténtica no exige sumisión ante hombres mortales que se autoproclaman dueños de la palabra divina, y que el mensaje original de Jesús fue tan radicalmente simple que precisamente por eso tuvo que ser enterrado bajo capas de ritual, jerarquía y dogma para que un imperio pudiera sobrevivir. ¿No resulta acaso irónico que aquello que fue predicado con la intención de liberar terminara convirtiéndose en el instrumento más sofisticado de control? ¿No resulta profundamente inquietante que las palabras de un hombre que no acumuló posesiones fueran usadas para justificar la acumulación más obscena de riqueza y poder que la humanidad ha conocido? Te invito ahora, donde sea que estés en este momento, en cualquier rincón del mundo, en cualquier ciudad o pueblo donde estas palabras te encuentren, a que escribas en los comentarios desde dónde nos escuchas, desde qué país, desde qué ciudad y qué hora marca tu reloj mientras estas ideas atraviesan tu mente. Te invito también a que compartas esta reflexión con alguien cercano, con alguien que busca respuestas más allá de las respuestas fáciles y que al compartirla desees para esa persona y para su familia las bendiciones que solo la verdad puede otorgar, esas bendiciones que no se compran con ofrendas, sino que nacen cuando la conciencia finalmente se atreve a despertar. Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el corazón de una comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición española y portuguesa, una comunidad que conocía demasiado bien el precio de las verdades incómodas. Desde joven, Baruch fue un estudiante brillante del Talmud, de la Torá, de los textos sagrados que habían guiado a su pueblo durante generaciones. Pero algo en su mente no podía conformarse con las respuestas que le daban. Algo en su alma exigía más que la repetición mecánica de las tradiciones. Spinoza comenzó a leer a Descartes, a Hobbes, a los filósofos que estaban reconstruyendo el pensamiento europeo desde sus cimientos racionales, y lo que encontró
fue una herramienta poderosa. La razón crítica, la capacidad de cuestionar incluso lo más sagrado, la valentía de someter a juicio incluso aquello que se presenta como indiscutible. Y cuando aplicó esa herramienta a los textos religiosos, cuando comenzó a analizar las Escrituras no como mandatos divinos incuestionables, sino como documentos históricos escritos por seres humanos con agendas humanas, lo que descubrió fue tan demoledor que su propia comunidad, aterrorizada ante las consecuencias de sus ideas, lo excomulgó con una maldición que resuena todavía como un eco de intolerancia. Que fuera maldito de día y de noche, que fuera maldito al acostarse y al levantarse, que nadie hablara con él, que nadie leyera sus escritos, que su nombre fuera borrado de la memoria. ¿Pero qué había dicho Spinoza para merecer semejante condena? ¿Qué verdad había pronunciado que resultaba tan intolerable? Lo que Spinoza reveló en su obra monumental, el Tratado Teológico Político, fue algo que todavía hoy sacude los cimientos de las instituciones religiosas. Que la Biblia no es un texto dictado por Dios palabra por palabra, sino una colección de escritos humanos, llenos de contradicciones, de interpolaciones, de manipulaciones políticas, escritos en contextos históricos específicos con intenciones muy concretas. Spinoza demostró que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco completo porque el texto describe su propia muerte, que los milagros pueden ser explicados naturalmente sin recurrir a intervenciones sobrenaturales, que los profetas no eran videntes místicos, sino personas con una imaginación vívida que interpretaban los eventos de su tiempo. Pero aún más radicalmente, Spinoza argumentó que la religión había sido usada sistemáticamente como herramienta de poder, que los sacerdotes y los gobernantes habían manipulado la fe de las masas para mantenerlas obedientes, sumisas, controladas. Y cuando volvió su mirada hacia el cristianismo, cuando analizó cómo el mensaje de Jesús había sido transformado por la Iglesia romana, lo que encontró fue una distorsión tan profunda que apenas quedaba rastro del carpintero judío que había predicado amor, simplicidad y justicia. ¿Cómo fue posible que las enseñanzas de un hombre que rechazó el poder terrenal terminaran siendo la justificación para el establecimiento de una de las estructuras de poder más absolutas de la historia humana? Para entender esta transformación, para comprender cómo se pasó del Jesús histórico al Cristo institucional, es necesario regresar al origen, al momento en que un joven rabino itinerante comenzó a predicar en las aldeas de Galilea. Jesús era judío, profundamente judío, irrevocablemente judío. No vino a fundar una nueva religión, no vino a establecer una iglesia separada del judaísmo. En sus propias palabras, que los evangelios preservan a pesar de todos los intentos de reinterpretación, él dijo claramente que no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlos. Jesús creía en Moisés, reverenciaba la Torá, respetaba las tradiciones de sus ancestros. Su conflicto no era con el judaísmo en sí mismo, sino con ciertas interpretaciones rígidas de la ley, con la hipocresía de algunos líderes religiosos que habían olvidado que el espíritu de la ley era más importante que la letra muerta. Jesús no predicaba la creación de obispos, de cardenales, de papas, no hablaba de construir catedrales ni de establecer concilios ecuménicos. Su mensaje era radicalmente simple. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, amen a su prójimo como a ustedes mismos, practiquen la justicia, sean compasivos, ayuden a los pobres, no acumulen riquezas terrenales. ¿Dónde, en estas enseñanzas, hay espacio para una jerarquía eclesiástica? ¿Dónde está la instrucción para crear una estructura piramidal de poder con un hombre en la cima que se declara infalible? ¿Dónde está el mandato de construir palacios mientras los fieles pasan hambre? La respuesta es aterradora en su simplicidad. No está, no existe,
nunca existió. Todo lo que hoy conocemos como la estructura de la Iglesia Católica, toda esa arquitectura de poder que se extiende desde el Vaticano hasta la más pequeña parroquia, fue una invención posterior, una construcción histórica que comenzó cuando el cristianismo dejó de ser un movimiento perseguido de seguidores marginales y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y aquí es donde la historia da un giro que Spinoza identificó con precisión quirúrgica. Cuando Constantino I convocó el Concilio de Nicea en el año 325, no lo hizo movido por una súbita iluminación espiritual, sino por una necesidad política urgente. El imperio estaba fragmentado, debilitado por guerras civiles y amenazas externas. Constantino necesitaba una fuerza unificadora, un cemento ideológico que pudiera mantener unidos a pueblos diversos bajo un solo estandarte. El cristianismo, que había crecido exponencialmente a pesar de las persecuciones, ofrecía exactamente eso. Pero había un problema. Los cristianos no estaban de acuerdo entre sí. Había docenas de interpretaciones diferentes sobre quién era Jesús, sobre su naturaleza, sobre su relación con Dios. Había arrianos, gnósticos, ebionitas, marcionitas, cada grupo con su propia visión. Esta diversidad era inaceptable para un emperador que necesitaba uniformidad. Así que Constantino reunió a los obispos, forzó un consenso, estableció una ortodoxia oficial y declaró heréticas todas las demás visiones. ¿Fue esto una búsqueda de la verdad o fue un ejercicio de ingeniería social? ¿Fue un acto de fe o fue un acto de poder? Spinoza argumentaría, con la fría lógica que caracterizaba su pensamiento, que fue indiscutiblemente lo segundo. El Concilio de Nicea no fue un evento espiritual sino político. No fue la revelación de una verdad divina, sino la imposición de una narrativa conveniente. Y lo que se decidió allí, lo que se convirtió en el credo niceno, en la definición oficial de lo que un cristiano debe creer, fue el resultado de negociaciones, de presiones, de amenazas, de excomuniones. Aquellos que no aceptaron la visión mayoritaria fueron expulsados, perseguidos, sus escritos fueron quemados, sus nombres fueron borrados. La historia, como siempre, fue escrita por los vencedores. Y así comenzó la construcción de una estructura eclesiástica que Jesús nunca habría reconocido. Una jerarquía que tomó prestadas sus formas del mismo imperio que lo había crucificado. Los obispos adoptaron las vestimentas de los magistrados romanos. Las basílicas cristianas imitaron la arquitectura de los edificios administrativos imperiales. Los títulos eclesiásticos reflejaban los rangos burocráticos de Roma. La Iglesia no surgió de las enseñanzas de Jesús, surgió de las necesidades del poder imperial. ¿No es esto una traición fundamental? ¿No es esto precisamente lo contrario de todo lo que Jesús representaba? Pero aún más profundo que esta transformación estructural fue la distorsión teológica que la acompañó. Jesús, el judío que creía en Moisés, que enseñaba en las sinagogas, que celebraba la Pascua, que citaba a los profetas, fue gradualmente separado de sus raíces judaicas. La iglesia primitiva, dominada cada vez más por gentiles convertidos que no entendían ni respetaban las tradiciones judías, comenzó a construir un Jesús diferente, un Cristo cósmico que encajara mejor en las categorías filosóficas griegas que en la espiritualidad semítica. El Jesús histórico, que había hablado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, fue reemplazado por el Cristo de los concilios, definido en términos de sustancia, de naturaleza, de hipóstasis, conceptos tomados de la metafísica platónica y aristotélica. Y en este proceso algo esencial se perdió. Se perdió la simplicidad radical del mensaje original. Se perdió la continuidad con la tradición mosaica. Se perdió la comprensión de que Jesús no vino a abrogar, sino a profundizar la ley que Moisés había transmitido.
¿Qué hubiera dicho Jesús si hubiera visto lo que se hizo con sus palabras? ¿Qué hubiera sentido al ver catedrales levantadas en su nombre mientras sus hermanos judíos eran perseguidos por aquellos que afirmaban seguirlo? ¿Qué hubiera pensado de los papas que vivían en palacios mientras él no tenía dónde recostar su cabeza? Spinoza veía estas contradicciones con una claridad implacable. Para él, la religión institucionalizada había traicionado su propósito original. En lugar de elevar el espíritu humano hacia la comprensión de Dios, en lugar de promover la libertad de pensamiento y la búsqueda sincera de la verdad, la religión se había convertido en un instrumento de opresión, en un mecanismo para mantener a las masas en la ignorancia y el miedo. Los sacerdotes, argumentaba Spinoza, tenían un interés creado en preservar los misterios, en mantener la complejidad teológica, en insistir en que sólo ellos podían interpretar las Escrituras, porque su poder dependía de esa mediación. Si las personas pudieran acceder directamente a Dios, si pudieran leer e interpretar los textos sagrados por sí mismas, si pudieran usar su propia razón para comprender lo divino, entonces, ¿qué necesidad habría de una jerarquía eclesiástica? ¿Por qué habría que pagar diezmos a obispos? ¿Por qué habría que confesarse ante sacerdotes? ¿Por qué habría que aceptar dogmas incomprensibles declarados por concilios lejanos? La respuesta es que no habría necesidad alguna. Y precisamente por eso, la Iglesia ha luchado tan ferozmente contra la libertad de pensamiento, contra la interpretación individual, contra la razón crítica. Porque la razón es el enemigo natural de la superstición, y la superstición es la base sobre la cual se construye el poder religioso institucionalizado. Pero Spinoza no se detuvo en la crítica. Él también ofreció una visión alternativa, una forma de entender a Dios y la espiritualidad que no requería intermediarios, que no necesitaba jerarquías, que no dependía del miedo ni de la ignorancia. Para Spinoza, Dios no era un monarca celestial que dictaba leyes arbitrarias y castigaba a quienes las desobedecían. Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita de la cual todo surge, la realidad última que puede ser comprendida a través de la razón. Dios no estaba separado del mundo, actuando sobre él desde afuera como un titiritero que mueve hilos invisibles. Dios era inmanente, presente en cada partícula, en cada ley natural, en cada proceso del universo. Y si Dios era la naturaleza, entonces conocer a Dios significaba conocer las leyes naturales, significaba usar la razón para comprender cómo funciona el mundo, significaba estudiar, observar, pensar, cuestionar. Esta visión era profundamente liberadora porque eliminaba de un solo golpe toda la estructura de mediación religiosa. No se necesitaban sacerdotes para acceder a Dios, porque Dios estaba en todas partes, accesible a cualquiera que tuviera ojos para ver y mente para comprender. No se necesitaban rituales complejos porque el verdadero culto a Dios consistía en vivir éticamente, en buscar la verdad, en cultivar la comprensión. No se necesitaban dogmas incomprensibles porque la naturaleza divina podía ser investigada racionalmente, igual que se investiga cualquier otro aspecto de la realidad. ¿Puede imaginarse una amenaza mayor para el poder establecido? ¿Puede concebirse una herejía más peligrosa que la idea de que cada persona puede conocer a Dios directamente sin necesidad de la Iglesia? Y sin embargo, a pesar de todas las distorsiones, a pesar de todas las manipulaciones, a pesar de todos los siglos de ocultamiento y reinterpretación, la verdad sobre Jesús y sus enseñanzas originales todavía puede rastrearse en los textos que sobrevivieron. Todavía puede detectarse entre las líneas de los evangelios que la Iglesia misma preservó, quizás sin darse cuenta de que estaba preservando. O también la evidencia de su propia traición,
Cuando Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla, está afirmando su continuidad con Moisés. Cuando enseña en las sinagogas y debate con los rabinos usando los métodos tradicionales de interpretación escritural, está demostrando que se ve a sí mismo como parte de la tradición judía. Cuando cita constantemente el Tanaj, las escrituras hebreas, está mostrando que su autoridad deriva de esa misma tradición. Cuando dice que el primero de todos los mandamientos es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está recitando el Shema, la declaración central del monoteísmo judaico, donde, en todo esto, hay una intención de fundar una nueva religión separada. ¿Dónde está el plan para establecer una estructura jerárquica, completamente ajena a las formas organizativas del judaísmo? ¿Dónde está la visión de papas y cardenales y obispos gobernando como príncipes temporales sobre vastos territorios? La respuesta, una vez más, es que no está, y esta ausencia es ensordecedora. Lo que existió fue un movimiento de renovación dentro del judaísmo, un llamado profético a retornar a la esencia de la ley, a recordar que la justicia y la misericordia son más importantes que los sacrificios rituales, que el amor al prójimo es el cumplimiento supremo de todos los mandamientos. Jesús no era un innovador radical que rechazaba todo lo anterior. Era un reformador que intentaba purificar y profundizar la tradición que había heredado de Moisés. Sus conflictos con los fariseos y los saduceos no eran conflictos entre religiones diferentes, eran debates internos dentro del judaísmo, del tipo que ha caracterizado a esa tradición durante milenios. El judaísmo siempre ha sido una religión de argumentación, de interpretación múltiple, de desacuerdo productivo. Las escuelas de Hillel y Shammai debatían constantemente sobre puntos de la ley, y ambas eran consideradas legítimas. Jesús estaba participando en esa misma tradición de debate cuando desafiaba ciertas interpretaciones y ofrecía las suyas propias. Pero después de su muerte, después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, después de que el cristianismo comenzó a expandirse principalmente entre gentiles que no tenían ninguna conexión con el judaísmo, toda esta historia fue reescrita. El Jesús judío fue transformado en el Cristo gentil. El reformador se convirtió en fundador. El rabino se convirtió en Dios encarnado según categorías filosóficas griegas. Y la continuidad con Moisés fue cortada, reemplazada por una narrativa de superación en la que la nueva alianza abrogaba la antigua, en la que la gracia reemplazaba la ley, en la que la Iglesia reemplazaba a Israel. Pero ¿qué habría dicho el propio Jesús sobre esta transformación? ¿No fue él quien afirmó que ni una jota ni una tilde de la ley pasarían hasta que todo se cumpliera? Spinoza entendió que esta reescritura de la historia no fue accidental, sino necesaria para los fines del poder institucional. Si se hubiera mantenido la continuidad con el judaísmo, si se hubiera preservado la comprensión de Jesús como un maestro dentro de la tradición mosaica, entonces el cristianismo no habría podido desarrollar las estructuras de autoridad que desarrolló. Porque el judaísmo, a pesar de tener sus propias formas de organización comunitaria, nunca tuvo una jerarquía centralizada comparable a la que la Iglesia Católica construyó. El judaísmo rabínico que emergió después de la destrucción del templo era radicalmente descentralizado, con cada comunidad teniendo su propio rabino, con múltiples escuelas de interpretación coexistiendo, con un énfasis en el estudio personal y comunitario de los textos sagrados. No había un rabino supremo que pudiera declarar infaliblemente la interpretación correcta de la Torá. No había concilios rabínicos que pudieran excomulgar a comunidades enteras por diferencias doctrinales. La autoridad en el judaísmo derivaba del conocimiento, del estudio, de la habilidad en el debate y la interpretación,
no de una posición en una jerarquía administrativa. Si el cristianismo hubiera mantenido esta herencia, si hubiera preservado este modelo descentralizado y orientado al estudio, entonces no habría podido convertirse en lo que se convirtió, en una máquina de poder político y económico que rivalizaba con los imperios terrenales. ¿No es revelador que la Iglesia siempre ha insistido en mantener el monopolio de la interpretación bíblica, en desalentar la lectura individual de las Escrituras hasta épocas muy recientes, en castigar severamente a quienes se atrevían a ofrecer interpretaciones alternativas? ¿No muestra esto claramente que el miedo al pensamiento independiente ha sido una constante del poder eclesiástico? Y aquí llegamos a una de las intuiciones más profundas de Spinoza, una que resuena con particular fuerza en nuestra época: la idea de que la verdadera religiosidad no consiste en creer dogmas incomprensibles ni en participar en rituales complejos, sino en vivir una vida ética guiada por la razón y el amor. Spinoza argumentaba que el núcleo de todas las religiones verdaderas, si se las despoja de sus supersticiones y elaboraciones teológicas, es el mismo: practicar la justicia y la caridad. Amar a Dios, que para Spinoza significaba comprender las leyes de la naturaleza, y amar al prójimo como a uno mismo. Todo lo demás, todos los rituales específicos, todos los dogmas particulares, todas las estructuras eclesiásticas son añadiduras humanas que a menudo oscurecen más que iluminan esta verdad simple. Y cuando miramos las enseñanzas atribuidas a Jesús, cuando las leemos con ojos libres de 2 milenios de interpretación eclesiástica, ¿qué encontramos sino exactamente este mismo mensaje? Jesús no predicaba teología compleja, predicaba ética simple. No hablaba de la Trinidad ni de la naturaleza de la hipóstasis divina, hablaba de dar de comer al hambriento y de visitar al enfermo. No establecía jerarquías de mediadores entre Dios y el pueblo. Enseñaba que Dios escucha la oración del corazón sincero sin necesidad de intermediarios. Su religión era la religión de Moisés, purificada y concentrada en su esencia ética. Y es precisamente esta simplicidad radical lo que tuvo que ser enterrado, lo que tuvo que ser complicado hasta volverse irreconocible, porque las estructuras de poder no pueden sostenerse sobre la simplicidad, necesitan la complejidad, necesitan el misterio, necesitan que las personas sientan que no pueden comprender por sí mismas y que por lo tanto deben depender de expertos en lo divino. Pero las preguntas siguen resonando, las preguntas que Spinoza planteó y que todavía esperan respuestas honestas. ¿Por qué la Iglesia luchó tan ferozmente contra las traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas? ¿Por qué insistió durante siglos en que las misas debían celebrarse en latín, un idioma que la gente común no entendía? ¿Por qué la lectura independiente de las Escrituras fue considerada peligrosa? ¿Por qué la Inquisición quemó no solo a herejes, sino también a simples traductores de textos bíblicos? La respuesta es obvia una vez que se ve con claridad, porque el acceso directo a los textos originales, la capacidad de leer e interpretar por uno mismo, amenazaba el monopolio interpretativo de la Iglesia. Porque cuando las personas pueden leer en sus propios idiomas lo que Jesús realmente dijo, cuando pueden ver por sí mismas que Él no habló de papas, ni de indulgencias, ni de purgatorio, ni de la mayoría de las doctrinas que la Iglesia declara esenciales, entonces el poder de la institución se debilita, entonces las preguntas incómodas comienzan a surgir. Entonces la gente empieza a notar las discrepancias entre el mensaje y la institución que afirma transmitirlo. Y no hay nada que las estructuras de poder teman más que las preguntas, porque las preguntas conducen a la duda, y la duda conduce al examen crítico, y el examen crítico conduce a la revelación de que el emperador no tiene ropas, de que la autoridad eclesiástica descansa no sobre fundamentos divinos, sino sobre construcciones humanas muy terrenales.
¿No es acaso significativo que la Reforma protestante, con todas sus propias limitaciones y contradicciones, solo fue posible después de que la imprenta democratizó el acceso a los textos? ¿No demuestra esto que el control de la información siempre ha sido central para el control religioso? Spinoza vivió su filosofía hasta las últimas consecuencias. Después de ser excomulgado por la sinagoga de Ámsterdam, no buscó refugio en ninguna otra institución religiosa. No se convirtió al cristianismo a pesar de las ofertas que recibió, ofertas que habrían aliviado considerablemente su situación social y económica. Mantuvo su independencia intelectual a un costo enorme. Vivió modestamente, puliendo lentes para ganarse la vida, rechazando cátedras universitarias que habrían limitado su libertad de pensamiento. Escribió sus obras más radicales sabiendo que no podían ser publicadas con su nombre durante su vida, que serían prohibidas, que serían quemadas. Y sin embargo, escribió porque la verdad, para Spinoza, era más importante que la comodidad, porque la integridad intelectual era más valiosa que la aceptación social, porque había entendido algo fundamental sobre la condición humana. Que vivir en la ignorancia, por más cómoda que sea esa ignorancia, es vivir en esclavitud, mientras que conocer la verdad, por más incómoda que sea, es el único camino hacia la verdadera libertad. Y aplicó este principio sin misericordia a todas las instituciones que encontró, mostrando cómo la superstición religiosa había encadenado la mente humana durante milenios, cómo el miedo al castigo divino había sido usado para mantener el orden social, cómo las promesas de recompensas celestiales habían sido empleadas para distraer a las masas de las injusticias terrenales. Pero ¿qué habría sucedido si las enseñanzas de Jesús se hubieran preservado en su pureza original? ¿Qué habría pasado si el mensaje de un reino de Dios que es justicia, que es amor, que es transformación de las estructuras opresivas de este mundo, no hubiera sido domesticado y convertido en una promesa de pie en el cielo después de la muerte? Esta pregunta nos lleva a uno de los aspectos más perturbadores de toda la historia. La forma en que el mensaje radicalmente subversivo de Jesús fue neutralizado, desarmado, convertido en un instrumento de conservadurismo social. Jesús predicó buenas nuevas a los pobres, liberación a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Volcó las mesas de los cambistas en el templo. Dijo que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Comía con pecadores y publicanos, escandalizando a los respetables, tocaba a los leprosos, hablaba con prostitutas, defendía a la mujer adúltera de ser apedreada. Todo en su ministerio desafiaba las jerarquías sociales establecidas. Todo cuestionaba el orden vigente. Todo apuntaba hacia una transformación radical de las relaciones de poder. Y sin embargo, la Iglesia que afirmó ser su heredera se convirtió en uno de los pilares principales del orden establecido, bendiciendo a reyes, justificando conquistas, acumulando riquezas, persiguiendo a los que se rebelaban contra la injusticia. ¿Cómo fue posible esta inversión total? ¿Cómo pudo una institución que afirmaba seguir a un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza convertirse en una de las mayores propietarias de tierras y riquezas de Europa? ¿Cómo pudo una iglesia que afirmaba representar a quien dijo «Mi reino no es de este mundo» involucrarse tan profundamente en los juegos de poder temporal que llegó a tener sus propios ejércitos, sus propios territorios, sus propios sistemas de justicia criminal? Spinoza respondería que esta transformación fue posible precisamente porque la estructura jerárquica que Roma inventó estaba diseñada para ello, porque una vez que se establece una jerarquía de poder, esa jerarquía inevitablemente comenzará a servir sus propios intereses en lugar de los ideales que supuestamente debería servir.
Este es un principio que se aplica no solo a las instituciones religiosas, sino a todas las instituciones humanas. Que el poder tiende a perpetuarse a sí mismo, que las estructuras creadas para servir a un propósito terminan haciendo que ese propósito sirva a la estructura. La Iglesia ya no existía para servir al mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús existía para servir a los intereses de la Iglesia. Los textos sagrados ya no eran leídos para comprender la voluntad de Dios, sino interpretados para justificar las políticas institucionales. La teología ya no era una búsqueda sincera de la verdad, sino una herramienta para defender posiciones establecidas. Y todo esto fue posible porque se había cortado la conexión con la simplicidad original, con la enseñanza directa, con la tradición mosaica de cuestionar y debatir. Una vez que se estableció el principio de que la Iglesia tenía el monopolio de la interpretación correcta, una vez que se declaró que el Papa podía hablar infaliblemente ex cátedra, una vez que se creó toda una maquinaria de excomuniones y anatemas y prohibiciones para silenciar voces disidentes, entonces ya no había manera de corregir el rumbo. Ya no había mecanismo interno de autocrítica, o había espacio para la reforma genuina desde dentro. Parte 2. Y así llegamos al corazón palpitante de la cuestión, al núcleo incandescente donde la fe y la razón se enfrentan en un duelo que ha marcado la historia de Occidente con cicatrices profundas que todavía supuran. Porque lo que Spinoza nos obliga a confrontar no es simplemente una discrepancia histórica entre lo que Jesús enseñó y lo que la Iglesia construyó, sino algo mucho más fundamental, algo que sacude los cimientos mismos sobre los cuales millones de personas han edificado sus vidas, sus esperanzas, sus identidades. Lo que Spinoza nos obliga a preguntar es esto: ¿puede sobrevivir la fe auténtica al escrutinio de la razón crítica? ¿O es la fe, por su propia naturaleza, algo que debe mantenerse alejado del examen racional, protegido en un santuario de misterio donde las preguntas son blasfemias y las dudas son pecados? Y si la fe necesita la oscuridad para sobrevivir, si se marchita cuando se la expone a la luz del análisis, entonces, ¿qué dice esto sobre su valor, sobre su verdad, sobre su legitimidad? ¿No será que la verdadera fe, la fe madura, la fe que vale la pena tener, es precisamente aquella que puede resistir todas las preguntas, que puede mirar directamente a los ojos de la duda y salir fortalecida, que no necesita las muletas de la superstición ni los muros protectores de la ignorancia? Estas preguntas no son abstractas, no son meros ejercicios filosóficos para entretener a académicos en torres de marfil. Son preguntas que tienen consecuencias reales, que determinan cómo vivimos, cómo nos relacionamos con la autoridad, cómo construimos nuestras sociedades, cómo educamos a nuestros hijos, cómo tratamos a aquellos que piensan diferente. Y la razón por la cual estas preguntas son tan urgentes hoy, varios siglos después de que Spinoza las planteara, es que todavía no hemos logrado resolverlas colectivamente. Todavía vivimos en un mundo donde la tensión entre fe y razón genera conflictos violentos, donde las instituciones religiosas todavía reclaman autoridad sobre dominios que deberían pertenecer al pensamiento libre, donde el dogmatismo religioso todavía se usa para justificar la opresión, la discriminación, la violencia. Y si queremos entender cómo llegamos aquí, si queremos trazar el mapa de este territorio peligroso donde tantos han naufragado, necesitamos seguir el hilo que Spinoza nos ofreció. Necesitamos tener el coraje de mirar directamente lo que él vio cuando analizó la construcción del poder religioso en Occidente. Spinoza entendió que la transformación del cristianismo de un movimiento profético judío en una religión imperial romana no fue simplemente una cuestión de adoptar nuevas formas organizativas o de adaptar el mensaje a nuevas audiencias,
Fue una transformación mucho más profunda, una que implicó un cambio fundamental en la naturaleza misma de lo que significaba ser religioso. En el judaísmo del cual Jesús surgió, la religión era primordialmente una cuestión de práctica, de acción, de vivir de acuerdo con la ley que Moisés había transmitido. Por supuesto que había creencias, pero estas creencias no estaban codificadas en credos detallados que cada persona debía recitar y aceptar palabra por palabra. No había un equivalente judío del credo niceno. No había una lista de proposiciones teológicas que uno debía afirmar para ser considerado judío. Ser judío era practicar las mitzvot, los mandamientos, era participar en la vida de la comunidad, era estudiar la Torá y debatir su significado. Había espacio para una amplia diversidad de opiniones teológicas siempre y cuando uno cumpliera con las prácticas esenciales. Pero el cristianismo que emergió del Concilio de Nicea y de los concilios posteriores invirtió esta prioridad. Lo que se volvió central ya no era la práctica sino la creencia, ya no la acción ética sino la adhesión a doctrinas específicas. Y este cambio tuvo consecuencias enormes, porque transformó la religión de algo que se vivía en algo que se creía, de algo que se hacía en algo que se aceptaba. ¿Y qué determina si alguien cree correctamente? La autoridad eclesiástica, por supuesto. ¿Y quién puede declarar infaliblemente cuál es la creencia correcta? La jerarquía de la Iglesia. ¿Ven cómo esto crea un sistema de control perfecto? ¿Ven cómo esto otorga a la institución un poder absoluto sobre las conciencias individuales, de una manera que sería imposible si la religión fuera principalmente una cuestión de práctica ética? Spinoza vio esto con absoluta claridad, y por eso dedicó tanta atención en su Tratado Teológico Político a desenmascarar los mecanismos mediante los cuales las autoridades religiosas mantienen su poder sobre las mentes de los creyentes. Uno de estos mecanismos es el uso estratégico del miedo. La doctrina del infierno, del castigo eterno para aquellos que no creen correctamente, es una herramienta de control psicológico de una efectividad devastadora. Si realmente crees que cuestionar ciertos dogmas te condenará a tormentos infinitos después de la muerte, entonces el incentivo para conformarte, para no hacer preguntas, para aceptar lo que te dicen las autoridades, es abrumador. Y la Iglesia ha usado esta doctrina sistemáticamente para silenciar el disentimiento, para castigar la duda, para mantener a las personas en un estado de temor constante. Jesús habló del Gehenna, sí, pero el Gehenna era un valle real cerca de Jerusalén donde se quemaba basura, un símbolo de destrucción y desperdicio, no el infierno elaboradamente tortuoso que la imaginación medieval construyó con tanto detalle morboso. La idea de que las almas de los muertos serían torturadas conscientemente por toda la eternidad, que demonios con tridentes las punzarían en calderos hirvientes. Estas imágenes fueron desarrolladas y refinadas durante siglos, no porque estuvieran claramente en las enseñanzas de Jesús, sino porque eran útiles, porque funcionaban, porque aterrorizaban a las personas y las mantenían obedientes. ¿Es esto lo que un Dios de amor haría? ¿Es esto lo que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios en quien Jesús confiaba, haría con sus criaturas? ¿O es esto más bien una proyección de los peores instintos humanos hacia el poder y el castigo? Una fantasía sádica disfrazada de justicia divina. Spinoza también identificó otro mecanismo crucial de control religioso: el uso estratégico del misterio y la incomprensibilidad. La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, afirma que Dios es simultáneamente uno y tres, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos y, sin embargo, son el mismo Dios. Esta formulación desafía la lógica básica del principio de no contradicción. A y A no puede ser simultáneamente no A. Si hay tres personas distintas, entonces no hay un Dios, sino tres.
Si hay un solo Dios, entonces las tres personas no pueden ser realmente distintas. Los teólogos han gastado ríos de tinta intentando explicar cómo esta aparente contradicción no es realmente una contradicción, inventando términos técnicos como hipóstasis, hiperichoresis y procesiones eternas, creando distinciones sutiles entre sustancia y persona, entre generación y procesión. Pero al final, la doctrina permanece incomprensible para la razón humana normal. Y esto, argumenta Spinoza, es precisamente el punto, porque si los dogmas fundamentales de la fe fueran comprensibles racionalmente, entonces cualquier persona con capacidad de razonar podría evaluarlos, podría juzgar si tienen sentido, podría potencialmente rechazarlos. Pero si se declara que son misterios que trascienden la razón humana, que deben ser aceptados por fe, aunque parezcan irracionales, entonces se establece que la razón es inadecuada para asuntos religiosos, que uno debe confiar en la autoridad de la Iglesia que ha preservado estos misterios, que cuestionar es una señal de falta de fe. ¿Ven la trampa perfecta? ¿Ven cómo esto neutraliza la única herramienta que los seres humanos tienen para evaluar afirmaciones sobre la realidad? Y aquí es donde Spinoza se vuelve verdaderamente radical, donde su pensamiento alcanza una profundidad que todavía hoy resulta perturbadora para muchos. Porque Spinoza no solo argumenta que estos dogmas misteriosos son incomprensibles, argumenta que son falsos, que son construcciones humanas que no corresponden a ninguna realidad, que Dios, la sustancia infinita, la naturaleza entendida en su totalidad, no tiene nada que ver con estos conceptos teológicos elaborados en concilios eclesiásticos. Para Spinoza, la idea de que Dios podría tener un hijo, en el sentido literal que la doctrina cristiana afirma, es absurda. Dios no es una persona que pueda procrear. Dios no es un ser entre otros seres. Dios es la totalidad de lo que existe, la realidad infinita e indivisible de la cual todo lo finito es una modificación. Y en esta visión espinociana de Dios, muchas de las doctrinas centrales del cristianismo simplemente se disuelven. No tiene sentido hablar de una encarnación en la que Dios se hace hombre, porque Dios no es el tipo de entidad que podría localizarse en un cuerpo humano particular. No tiene sentido hablar de una expiación vicaria en la que el sufrimiento de una persona paga por los pecados de otras, porque Dios no es un juez que demanda pagos, ni un contable que lleva registros de deudas morales. No tiene sentido hablar de milagros que suspenden las leyes naturales, porque Dios es precisamente esas leyes naturales, es la necesidad misma con la cual todo ocurre. ¿Qué queda entonces del cristianismo tradicional después del análisis spinociano? ¿Queda algo? Lo que queda, responde Spinoza, es lo único que importa, la enseñanza ética, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, la instrucción de practicar la justicia y la compasión, el llamado a vivir no según las pasiones ciegas, sino según la guía de la razón. Y esto, argumenta Spinoza, no requiere ninguna de las doctrinas teológicas complejas que la Iglesia ha declarado esenciales. No necesitas creer en la Trinidad para tratar a otros con bondad. No necesitas aceptar la doctrina de la transubstanciación para vivir éticamente. No necesitas afirmar el nacimiento virginal para practicar la justicia. Todas estas doctrinas son, desde la perspectiva spinociana, distracciones, elaboraciones supersticiosas que oscurecen el mensaje simple que todas las religiones verdaderas comparten en su núcleo. Y cuando Spinoza mira hacia atrás a Jesús, lo que ve no es el Cristo de los credos, sino un maestro ético, que entendió profundamente esta verdad, que enseñó que Dios es amor, que el reino de Dios consiste en practicar la justicia, que la salvación no viene de creer proposiciones correctas, sino de transformar tu vida, de pasar de la esclavitud de las pasiones
a la libertad de la razón. Y en esta lectura, Jesús aparece nuevamente como profundamente conectado con Moisés. Porque ¿qué fue Moisés sino el gran legislador ético, el que transmitió las leyes mediante las cuales un pueblo podía vivir en justicia? ¿Qué fueron los 10 mandamientos sino principios éticos fundamentales? ¿Y qué fue toda la elaborada legislación de la Torá, sino un intento de traducir estos principios en prácticas concretas que ordenaran la vida comunitaria? Jesús no vino a rechazar esto, vino a cumplirlo, a profundizarlo, a recordar que el espíritu de la ley es más importante que la observancia mecánica de sus detalles. ¿Pero acaso esto requiere papas y concilios y dogmas incomprensibles? La respuesta de Spinoza es un no rotundo, y es este no el que hizo de él uno de los pensadores más peligrosos de su época, el que resultó en que sus libros fueran prohibidos no solo por la Iglesia Católica, sino también por las iglesias protestantes, no solo por las autoridades cristianas, sino también por las autoridades judías. Porque lo que Spinoza estaba ofreciendo era nada menos que una demolición completa de toda la estructura de mediación religiosa que había sido construida a lo largo de siglos. Estaba diciendo que no necesitas sacerdotes para acceder a Dios, que no necesitas sacramentos para recibir gracia, que no necesitas rituales para estar en comunión con lo divino, que no necesitas aceptar dogmas para ser una buena persona. Estaba diciendo que la religión verdadera es la vida ética guiada por la razón, y que todo lo demás es superstición. Y si esto era verdad, entonces, ¿para qué servían todas estas instituciones religiosas que habían acumulado tanto poder y riqueza? ¿Para qué servía la Iglesia con toda su jerarquía elaborada? ¿Para qué servían los miles de teólogos que habían gastado sus vidas debatiendo cuestiones que Spinoza consideraba sin sentido? La respuesta implícita en la filosofía spinociana era demoledora. No servían para nada en términos del genuino progreso espiritual de la humanidad. Servían solo para perpetuar su propio poder, para mantener a las masas en la superstición, para impedir el desarrollo de la razón crítica. ¿Pueden imaginar una acusación más devastadora? ¿Pueden imaginar por qué esto resultaba intolerable para las autoridades de todas las denominaciones? Pero Spinoza no se detuvo ahí. No le bastaba con criticar la estructura de la Iglesia y sus doctrinas, también necesitaba explicar cómo fue posible que estas doctrinas se establecieran en primer lugar, cómo fue posible que millones de personas las aceptaran durante siglos a pesar de su irracionalidad. Y su respuesta involucraba un análisis psicológico penetrante de la naturaleza humana. Los seres humanos, argumentaba Spinoza, son naturalmente temerosos de la muerte, ansiosos ante la incertidumbre del futuro, inclinados a buscar patrones y causas incluso donde no las hay. Y estas tendencias naturales los hacen vulnerables a la superstición. Cuando algo malo sucede, cuando una cosecha falla o una plaga ataca o una guerra devasta, las personas buscan explicaciones, buscan a alguien o algo a quien culpar, y la religión organizada ofrece explicaciones convenientes. Dios está enojado porque has pecado. Los demonios te están atacando porque no has sido lo suficientemente piadoso. Debes hacer tal o cual ritual para apaciguar las fuerzas sobrenaturales. Y los sacerdotes, que se presentan como expertos en estas cuestiones sobrenaturales, como mediadores entre el mundo humano y el mundo divino, se vuelven indispensables. Las personas acuden a ellos con sus temores, con sus ansiedades, con sus preguntas, y los sacerdotes proporcionan respuestas, proporcionan rituales, proporcionan la ilusión de control sobre fuerzas que en realidad están completamente fuera del control humano. Y a cambio, las personas dan su obediencia, su dinero, su libertad de pensamiento. Es un intercambio extraordinariamente exitoso desde la perspectiva de los sacerdotes, pero desastroso desde la perspectiva del desarrollo humano genuino.
Porque ¿qué sucede cuando las personas aprenden que pueden explicar los fenómenos naturales sin recurrir a causas sobrenaturales? ¿Qué sucede cuando la ciencia proporciona explicaciones mejores, más precisas, más útiles que las que ofrece la religión? ¿Qué sucede cuando las personas aprenden a pensar por sí mismas en lugar de aceptar lo que las autoridades les dicen? Lo que sucede, y esto lo vemos claramente en la historia moderna de Occidente, es que el poder de las instituciones religiosas comienza a erosionarse. La Ilustración, ese movimiento intelectual del siglo XVIII que tomó las ideas de Spinoza y de otros pensadores críticos y las desarrolló hasta sus conclusiones lógicas, representó exactamente este proceso. La razón desplazando gradualmente a la superstición, la ciencia proporcionando explicaciones naturalistas de fenómenos que antes se atribuían a causas sobrenaturales, el pensamiento crítico socavando las estructuras de autoridad tradicionales. Y las iglesias lucharon contra esto con todas sus fuerzas, condenando la ciencia cuando contradecía las escrituras, prohibiendo libros que desafiaban las doctrinas establecidas, excomulgando a pensadores que se atrevían a cuestionar. Pero la marea de la historia era imparable. Una vez que la razón crítica fue liberada, una vez que las personas aprendieron que podían pensar por sí mismas, que podían cuestionar incluso las autoridades más veneradas, que podían examinar las evidencias y llegar a sus propias conclusiones, entonces el viejo orden basado en la obediencia ciega a la autoridad religiosa estaba condenado. Podía luchar batallas de retaguardia, podía resistir en ciertos territorios, pero había perdido la guerra por las mentes de las personas educadas. Y esto, argumentaría Spinoza, no es una tragedia, sino una liberación. No es la muerte de la religión, sino el nacimiento de una religiosidad madura, una que no necesita las muletas de la superstición, una que puede estar de pie sobre el fundamento sólido de la razón y la ética. Pero las instituciones religiosas ¿están preparadas para aceptar esta transformación? ¿Pueden sobrevivir sin el monopolio de la verdad que han reclamado durante tanto tiempo? La respuesta histórica ha sido mixta. Algunas denominaciones religiosas han logrado adaptarse, han encontrado formas de reconciliar sus enseñanzas tradicionales con los descubrimientos de la ciencia, con los desarrollos de la filosofía, con los valores de la democracia y los derechos humanos. Han aprendido a leer sus textos sagrados de maneras menos literales, más simbólicas, más abiertas a la interpretación. Han aprendido a enfatizar la ética sobre el dogma, la práctica sobre la creencia, la comunidad sobre la autoridad. Pero otras denominaciones han resistido ferozmente cualquier cambio, aferrándose desesperadamente a interpretaciones literales de textos antiguos, insistiendo en que cada palabra de la Biblia debe ser tomada al pie de la letra, rechazando cualquier evidencia científica que contradiga su cosmovisión. Y el resultado es un conflicto que todavía define gran parte del debate público en muchas sociedades. El conflicto entre aquellos que quieren basar sus vidas y sus sociedades en la razón y la evidencia, y aquellos que quieren basarlas en la fe y la revelación. Este conflicto no es nuevo. Es el mismo conflicto que Spinoza identificó en el siglo XVII, el mismo que ha existido desde que los primeros filósofos griegos comenzaron a buscar explicaciones naturales para fenómenos que antes se atribuían a los caprichos de los dioses. Pero adquiere una urgencia particular en nuestro tiempo, cuando las consecuencias de tomar decisiones basadas en creencias irracionales pueden ser catastróficas a escala global. Podemos darnos el lujo de basar políticas sobre el cambio climático en interpretaciones literales del Génesis. Podemos permitir que decisiones sobre ingeniería genética sean dictadas por dogmas religiosos medievales.
Podemos construir sociedades justas sobre fundamentos de exclusión religiosa. Spinoza argumentaría que no podemos, que el único camino hacia adelante es la secularización completa de la esfera pública, la separación absoluta entre religión y política, entre fe y razón, entre iglesia y Estado. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve directamente político, donde la filosofía se traduce en propuestas concretas para la organización social. En el Tratado Teológico Político, Spinoza defendió la libertad de pensamiento y de expresión como derechos fundamentales que ningún gobierno puede violar legítimamente. Argumentó que el Estado no tiene derecho a legislar sobre cuestiones de conciencia religiosa, que cada persona debe ser libre de creer lo que quiera y de practicar su religión como desee, siempre y cuando estas prácticas no interfieran con los derechos de otros. Argumentó que el propósito del Estado es garantizar la paz y la seguridad, permitir que las personas vivan sus vidas sin miedo a la violencia o a la opresión, y que este propósito se logra mejor mediante leyes racionales aplicadas imparcialmente, no mediante la imposición de dogmas religiosos. Y argumentó que cuando la religión se mezcla con el poder político, cuando los sacerdotes obtienen autoridad coercitiva sobre los ciudadanos, el resultado es inevitablemente tiranía y opresión, porque la religión por su propia naturaleza no admite el compromiso ni la tolerancia que la política democrática requiere. Y no ha demostrado la historia que Spinoza tenía razón. No vemos en las teocracias, tanto históricas como contemporáneas, exactamente las consecuencias que Spinoza predijo. No vemos que, donde la autoridad religiosa es absoluta, allí la libertad humana es más restringida, allí los derechos humanos son más violados, allí el pensamiento crítico es más reprimido. Pero estas ideas, por más razonables que parezcan desde una perspectiva ilustrada, eran profundamente amenazadoras para el orden. Pero estas ideas, por más razonables que parezcan desde una perspectiva ilustrada, eran profundamente amenazadoras para el orden establecido del siglo XVII. Spinoza estaba viviendo en una época donde la Guerra de los 30 años acababa de devastar Europa, donde católicos y protestantes se habían masacrado mutuamente en nombre de sus respectivas versiones de la verdad cristiana, donde la Inquisición todavía quemaba herejes, donde las guerras religiosas eran la norma y no la excepción. Y en medio de este panorama de intolerancia y violencia religiosa, Spinoza se atrevió a proponer algo radicalmente diferente, que quizás el problema no era que la gente creyera en la religión equivocada, sino que la religión se había mezclado con el poder político en primer lugar. Que quizás la solución no era convertir a todos a la versión correcta del cristianismo, sino permitir que cada persona creyera lo que quisiera mientras obedeciera leyes civiles razonables. Que quizás la paz no vendría de la uniformidad religiosa impuesta por la fuerza, sino de la tolerancia basada en el reconocimiento de que nadie puede conocer con certeza absoluta las verdades últimas sobre Dios. Pero ¿cuántos estaban preparados para escuchar este mensaje? ¿Cuántos podían siquiera concebir un mundo donde la religión no dictara las leyes del Estado? Muy pocos, como lo demuestra la recepción que tuvo el trabajo de Spinoza. Incluso en los Países Bajos, que eran comparativamente más tolerantes que otros lugares de Europa, sus libros fueron prohibidos. Incluso pensadores que admiraban su genio filosófico se distanciaban públicamente de sus conclusiones teológicas por miedo a ser asociados con un hereje tan notorio. Y sin embargo, bajo la superficie, sus ideas comenzaron a circular, a ser discutidas en círculos privados, a influenciar a otros pensadores que no se atrevían a citarlo abiertamente, pero que incorporaban sus argumentos en sus propias obras.
La historia de la influencia de Spinoza es una historia de ideas que se propagan subterráneamente, que trabajan como un fermento invisible en la cultura intelectual europea, que finalmente emergen en la Ilustración del siglo XVIII, con Voltaire, con Diderot, con los enciclopedistas franceses, con los padres fundadores estadounidenses que establecieron la separación de Iglesia y Estado en su Constitución. Todas estas personas estaban, consciente o inconscientemente, siguiendo el camino que Spinoza había trazado, aplicando los principios que él había articulado. Y cuando miramos el mundo moderno, cuando vemos que la mayoría de las democracias liberales han adoptado alguna forma de separación entre religión y Estado, cuando vemos que la libertad de conciencia es reconocida como un derecho humano fundamental, cuando vemos que la ciencia opera independientemente de la autoridad religiosa, estamos viendo el triunfo póstumo de las ideas espinocianas. ¿Pero este triunfo es completo o todavía estamos luchando las mismas batallas? La respuesta es claramente que todavía estamos luchando. Porque aunque las ideas de Spinoza han transformado profundamente la civilización occidental, aunque han creado espacios de libertad que antes eran inimaginables, también han generado una reacción violenta, un intento desesperado de las fuerzas religiosas tradicionales de recuperar el terreno perdido. Y esta reacción adopta muchas formas. En algunas partes del mundo adopta la forma de teocracias explícitas, donde la ley religiosa es la ley del Estado. En otros lugares adopta la forma de movimientos fundamentalistas que intentan imponer sus interpretaciones religiosas a través de la presión política y la intimidación social. En otros contextos, adopta la forma más sutil de intentos de reintroducir la religión en espacios públicos de los cuales había sido excluida, de cuestionar la secularización como si fuera un proyecto ilegítimo en lugar de un logro civilizatorio. Y todos estos movimientos, consciente o inconscientemente, están rechazando la visión spinociana. Están diciendo que la razón no es suficiente, que la autonomía humana es peligrosa, que las personas necesitan la guía de la autoridad religiosa para vivir correctamente. Están diciendo, en esencia, que Spinoza estaba equivocado, que la humanidad no puede confiar en sí misma, que necesita intermediarios entre ella y Dios, que necesita estructuras de autoridad religiosa para mantenerse en el camino correcto. ¿Pero tienen razón? ¿O es esto simplemente otro intento de los poderes religiosos establecidos de mantener su relevancia en un mundo que cada vez más no los necesita? Spinoza nos daría una respuesta clara. Es lo segundo. Porque cuando miramos las sociedades que han seguido más consistentemente los principios spinocianos, las sociedades que han separado más completamente la religión del Estado, que han promovido más vigorosamente la educación y el pensamiento crítico, que han protegido más firmemente la libertad de conciencia, ¿qué encontramos? Encontramos que son precisamente las sociedades más prósperas, más pacíficas, más justas, más innovadoras. Encontramos que los países escandinavos, que están entre los más seculares del mundo, también están entre los que tienen los niveles más altos de bienestar social, de igualdad de género, de satisfacción vital. Encontramos que las sociedades donde la religión ha perdido su poder coercitivo son también las sociedades donde los derechos humanos están más protegidos, donde la diversidad es más celebrada, donde las personas tienen mayor libertad para vivir sus vidas de acuerdo con sus propios valores. Y en contraste, encontramos que las sociedades donde la religión mantiene un control fuerte sobre la esfera pública son también las sociedades con mayores niveles de represión, de violencia, de desigualdad. ¿No es esta evidencia empírica suficiente para demostrar que Spinoza tenía razón? ¿No demuestra que la secularización no es el enemigo de la floración humana, sino su precondición?
Pero los defensores de la autoridad religiosa tradicional tienen sus propias respuestas a estas preguntas, sus propios argumentos sobre por qué el proyecto spinoziano es fundamentalmente defectuoso. Argumentan que la secularización ha llevado a una crisis de significado, que las personas en las sociedades modernas están perdidas, sin propósito, sin fundamentos morales sólidos. Argumentan que la razón por sí sola no puede proporcionar respuestas a las preguntas últimas sobre el significado de la vida, sobre el propósito de la existencia, sobre qué hace que una vida valga la pena ser vivida. Argumentan que la religión ofrece algo que la filosofía secular no puede ofrecer: una comunidad de pertenencia, un sentido de conexión con algo más grande que uno mismo, una narrativa que da coherencia a la experiencia humana. Y argumentan que eliminar la religión de la vida pública no elimina el anhelo humano por lo trascendente, simplemente crea un vacío que será llenado por otros ídolos, por ideologías políticas totalitarias, por consumismo desenfrenado, por nihilismo desesperado. ¿Cómo respondería Spinoza a estas objeciones? ¿Reconocería que hay algo de verdad en ellas o las rechazaría completamente? La respuesta es compleja, porque Spinoza no era un ateo simple que negara cualquier valor a la experiencia religiosa. Lo que Spinoza rechazaba era la religión supersticiosa, la religión basada en el miedo y la ignorancia, la religión que demanda obediencia ciega a autoridades humanas que se presentan como portavoces de Dios. Pero Spinoza tenía su propia visión de lo que podríamos llamar una espiritualidad racional, una forma de relacionarse con la totalidad de la existencia que era profundamente significativa sin ser supersticiosa. Para Spinoza, la máxima expresión de la vida humana era lo que él llamaba el amor intelectual de Dios, que no significaba un sentimiento emocional hacia una deidad personal, sino una comprensión profunda de la necesidad con la cual todo existe, una aceptación gozosa del orden eterno de la naturaleza, una percepción de cómo todo está conectado en la sustancia infinita. Esta comprensión, argumentaba Spinoza, produce una forma de felicidad que es superior a cualquier placer pasajero, una forma de paz mental que no depende de circunstancias externas, una forma de libertad que consiste en comprender las causas que nos determinan y actuar en armonía con nuestra propia naturaleza esencial. Y esta visión, si la examinamos cuidadosamente, tiene mucho en común con ciertas tradiciones místicas dentro tanto del judaísmo como del cristianismo, tradiciones que han enfatizado la experiencia directa de lo divino sobre la mediación institucional, la transformación interior sobre el ritual externo, la unión con Dios sobre la obediencia a mandatos. No es significativo que Spinoza, el hereje supremo, el hombre excomulgado por todas las religiones organizadas, tuviera una espiritualidad tan profunda. ¿No sugiere esto que quizás la verdadera religiosidad no tiene nada que ver con instituciones ni jerarquías? Y aquí regresamos a Jesús, al Jesús histórico que Spinoza intentaba rescatar debajo las capas de dogma que lo habían enterrado. Porque cuando leemos los evangelios con ojos spinozianos, cuando buscamos al hombre detrás del mito, lo que encontramos es alguien cuya espiritualidad era intensamente personal, radicalmente inmediata, profundamente ética. Jesús hablaba de Dios como Padre, no en el sentido de un patriarca autoritario, sino en el sentido de una fuente de amor incondicional. Enseñaba que el reino de Dios no era un lugar futuro al que se llegaría después de la muerte, sino una realidad presente que se manifiesta cuando las personas viven en justicia y amor. Insistía en que lo que contamina a una persona no son las violaciones de reglas rituales, sino las actitudes del corazón, la malicia, la avaricia, la hipocresía. Criticaba a los líderes religiosos que imponían cargas pesadas sobre los demás, mientras ellos mismos no las cumplían.
que hacían largas oraciones para impresionar a la gente mientras explotaban a las viudas, que se preocupaban por detalles menores de la ley mientras ignoraban la justicia y la misericordia. En todas estas enseñanzas, ¿no vemos una crítica de la religión institucionalizada que anticipa la crítica espinociana? ¿No vemos un énfasis en la interioridad, en la autenticidad, en la ética práctica que resuena con la filosofía moral de Spinoza? ¿Y no vemos una continuidad con los profetas hebreos, con Moisés mismo, que había enseñado que obedecer a Dios significaba cuidar del huérfano y de la viuda, significaba no oprimir al extranjero, significaba construir una sociedad justa? Esta continuidad es crucial, porque demuestra que Jesús no estaba innovando radicalmente, no estaba fundando una nueva religión con nuevas estructuras de autoridad. Estaba haciendo lo que los profetas judíos habían hecho siempre: llamar al pueblo de vuelta a las demandas éticas de la alianza mosaica, recordarles que Dios no se complace en sacrificios rituales, sino en corazones justos, advertirles que la religión sin ética es vacía. Y si esto es lo que Jesús realmente estaba haciendo, entonces toda la estructura que la Iglesia construyó después de él, toda la jerarquía de obispos y cardenales y papas, todos los concilios y credos y dogmas, todos los rituales elaborados y las vestimentas ornamentadas y los edificios magníficos, todo esto no solo es innecesario, sino que contradice directamente el espíritu de sus enseñanzas. Porque Jesús predicaba la simplicidad contra la ostentación, la humildad contra el orgullo, el servicio contra el dominio. Y sin embargo, la Iglesia se convirtió en la institución más ostentosa, más orgullosa, más dominante de la historia europea. ¿Cómo pudo suceder una inversión tan completa? ¿Cómo pudo una institución traicionar tan completamente los ideales de su supuesto fundador? Spinoza nos da la respuesta, porque la institución nunca fue realmente sobre Jesús, fue sobre el poder. Una vez que Constantino vio en el cristianismo una herramienta útil para unificar su imperio, una vez que los obispos probaron el sabor del poder político, una vez que la Iglesia comenzó a acumular riqueza a través de donaciones y diezmos, una vez que todo esto sucedió, la lógica del poder tomó control y las enseñanzas originales fueron relegadas a un segundo plano. Lo que importaba ya no era vivir como Jesús había enseñado, sino usar el nombre de Jesús para justificar lo que la institución quería hacer. Y así vemos a la Iglesia bendiciendo ejércitos que van a masacrar infieles en las cruzadas, justificando la tortura y la quema de herejes en la Inquisición, apoyando la esclavitud y la conquista colonial, acumulando riquezas inmensas, mientras los pobres a quienes Jesús había privilegiado especialmente morían de hambre. Y cada una de estas traiciones fue justificada con elaboradas argumentaciones teológicas, con citas bíblicas sacadas de contexto, con apelaciones a la tradición y la autoridad. Porque una vez que estableces que la Iglesia tiene el monopolio de la interpretación correcta de las Escrituras, puedes hacer que las Escrituras digan lo que necesites que digan. Puedes encontrar justificación bíblica para casi cualquier cosa, como la historia ha demostrado una y otra vez. ¿Y quién puede desafiar estas interpretaciones cuando cuestionar es herejía y la herejía se castiga con excomunión o muerte? Este es el sistema que Spinoza intentaba desmantelar con las armas de la razón crítica, y por eso fue tan peligroso. Por eso sus libros fueron prohibidos, por eso su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y blasfemia durante generaciones. Porque si las personas realmente entendieran lo que Spinoza estaba diciendo, si realmente aplicaran sus métodos de análisis crítico a los textos sagrados y a las instituciones religiosas, entonces toda la estructura de poder que había sido construida durante siglos se derrumbaría. Las personas verían que las Escrituras no son palabras divinas dictadas desde el cielo,
sino documentos humanos escritos en contextos históricos específicos. Verían que los milagros pueden ser explicados naturalmente sin recurrir a intervenciones sobrenaturales. Verían que las doctrinas teológicas complejas son construcciones filosóficas que no tienen más autoridad que las argumentaciones que las sustentan. Verían que la moral no depende de mandatos divinos, sino de la razón y la naturaleza humana. Verían que no necesitan intermediarios para relacionarse con Dios o con la realidad última. Verían que pueden pensar por sí mismos, que pueden vivir éticamente sin necesidad de que una autoridad externa les diga qué hacer en cada situación. Y una vez que vieran todo esto, ¿por qué seguirían obedeciendo a los sacerdotes? ¿Por qué seguirían pagando diezmos? ¿Por qué seguirían aceptando prohibiciones arbitrarias sobre su comportamiento? ¿Por qué seguirían reprimiendo sus propias dudas y preguntas? No lo harían. Y ese es precisamente el punto. Spinoza estaba ofreciendo no solo una filosofía, sino una emancipación, una liberación de las cadenas mentales que la religión institucionalizada había forjado durante milenios. Estaba diciendo que los seres humanos pueden ser adultos moralmente, que pueden tomar responsabilidad por sus propias vidas, que pueden crear sociedades justas basadas en la razón y el consentimiento mutuo en lugar de en la obediencia a autoridades supuestamente sagradas. Y esta visión era tan radicalmente liberadora que incluso ahora, siglos después, todavía encuentra resistencia, todavía genera ansiedad, todavía es combatida por aquellos que creen que la humanidad necesita ser controlada, que las masas no pueden ser confiadas con la libertad, que el orden social requiere fundamentos religiosos. Pero ¿no ha demostrado la historia que lo contrario es verdad? Que las sociedades más libres son también las más ordenadas, que cuando confías en las personas para gobernarse a sí mismas, tienden a hacerlo razonablemente bien, que la mayoría de la gente no necesita la amenaza del infierno para comportarse decentemente. ¿Y no sugiere esto que quizás el pesimismo sobre la naturaleza humana que ha caracterizado a mucha teología cristiana es en sí mismo parte del problema, parte del mecanismo de control que mantiene a las personas dependientes de autoridades religiosas? Spinoza ciertamente pensaba que sí. Él argumentaba que la doctrina del pecado original, la idea de que todos los seres humanos nacen corrompidos y necesitan redención divina para tener algún valor moral, es una de las enseñanzas más destructivas que jamás se hayan inventado, porque esta doctrina establece desde el principio que no puedes confiar en ti mismo, que tu propia naturaleza es fundamentalmente mala, que necesitas ser salvado de ti mismo por una fuerza externa. Y esto te hace vulnerable a la manipulación por parte de aquellos que afirman tener acceso a esa fuerza salvadora, que afirman poder mediar tu redención. Te hace dependiente de los sacramentos que solo los sacerdotes ordenados pueden administrar. Te hace temeroso de confiar en tu propia razón, porque si eres fundamentalmente corrupto, entonces tu razón también debe estarlo. Te mantiene en un estado permanente de culpa y ansiedad, del cual solo la Iglesia puede liberarte temporalmente mediante rituales de perdón, que por supuesto debes repetir constantemente porque eres incapaz de no pecar. ¿Ven cómo esto crea un sistema perfecto de dependencia psicológica? ¿Ven cómo esto garantiza que siempre necesitarás a la Iglesia, que nunca podrás simplemente vivir tu vida sin su intervención constante? Y contra este sistema, Spinoza oponía una visión radicalmente diferente de la naturaleza humana. Para él, los seres humanos no son criaturas caídas que necesitan redención sobrenatural. Son partes de la naturaleza, expresiones de la sustancia infinita, dotados con razón y con el poder de comprender las causas que los determinan.
Y cuando comprenden estas causas, cuando entienden su propia naturaleza y cómo encaja en el orden más amplio de la realidad, entonces pueden actuar libremente, no en el sentido de una libertad absoluta de elección que desafía la causalidad, sino en el sentido de una acción que fluye de su propia naturaleza esencial, en lugar de ser forzada por causas externas que no comprenden. Esta libertad spinociana no es fácil de alcanzar, requiere esfuerzo, requiere estudio, requiere autoexamen constante, pero es accesible a cualquier ser humano que esté dispuesto a hacer el trabajo, no requiere gracia sobrenatural ni intervención divina especial. Y la moralidad que surge de esta comprensión no es una obediencia temerosa a mandatos externos, sino una expresión natural de lo que significa ser verdaderamente humano, de vivir de acuerdo con la razón, de buscar lo que genuinamente contribuye a nuestro bienestar y al bienestar de otros. ¿No es esta una visión mucho más digna del ser humano que la teología tradicional ofrece? No nos trata como adultos capaces de comprender y decidir, en lugar de como niños que necesitan ser regañados y castigados constantemente. Pero aquí llegamos a una de las paradojas más profundas del legado de Jesús, tal como Spinoza lo entendía. Porque si Jesús realmente creía en Moisés, si realmente se veía a sí mismo como parte de la tradición judaica, entonces, ¿qué pensaba sobre la ley? El judaísmo rabínico, que se desarrolló después de la destrucción del templo, enfatizaba enormemente el estudio de la Torá y el cumplimiento de sus mandamientos. Había 613 mitzvot, mandamientos específicos que cubrían todos los aspectos de la vida, desde qué comer, hasta cómo vestirse, hasta cómo tratar a los empleados. Y estos mandamientos no eran vistos como cargas opresivas, sino como oportunidades de santificar la vida diaria, de recordar constantemente tu relación con Dios, de construir una comunidad ordenada y justa. Jesús mismo dijo que no había venido a abolir ni una jota ni una tilde de la ley. Y sin embargo, el cristianismo que surgió después de él abandonó casi completamente el cumplimiento de la ley mosaica. Los cristianos no observan el sábado, no siguen las leyes dietéticas kashrut, no circuncidan a sus hijos como señal del pacto abrahámico. ¿Cómo se justificó este abandono si Jesús mismo había afirmado la validez permanente de la ley? La respuesta teológica tradicional, articulada especialmente por Pablo, es que Cristo cumplió la ley de una vez por todas, que su muerte y resurrección inauguraron una nueva alianza que reemplazaba la antigua, que los cristianos ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Spinoza, con su análisis característicamente despiadado, argumentaría que esta es una racionalización post facto, una forma de justificar lo que ya había sucedido por razones completamente diferentes. Lo que realmente sucedió fue que cuando el cristianismo se expandió entre los gentiles, el cumplimiento de la ley mosaica se convirtió en un obstáculo para las conversiones. Los gentiles no querían circuncidarse, no querían dejar de comer cerdo, no querían observar todas las complejidades del sábado judío. Y entonces, gradualmente, estos requisitos fueron abandonados, fueron declarados no esenciales, fueron espiritualizados hasta perder su contenido práctico. Y se desarrolló toda una teología para explicar por qué esto estaba bien, por qué era necesario, por qué era lo que Dios realmente quería. Pero si miramos los hechos históricos sin los lentes de la teología cristiana, lo que vemos es simplemente adaptación pragmática a una nueva audiencia. El cristianismo se volvió gentil porque la mayoría de sus convertidos eran gentiles. Y en el proceso, se separó de sus raíces judaicas, se convirtió en una religión diferente en lugar de ser una secta dentro del judaísmo como probablemente fue originalmente. ¿Y qué habría dicho Jesús sobre esto? ¿Habría aprobado este abandono de la ley que él mismo había reverenciado?
Esta pregunta nos lleva al corazón de la cuestión sobre lo que Jesús realmente enseñó versus lo que se hizo con sus enseñanzas. Y aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve más perturbador para los cristianos tradicionales, porque Spinoza argumenta que muchas de las doctrinas centrales del cristianismo no vienen de Jesús en absoluto, sino de Pablo, y que Pablo transformó el mensaje de Jesús de maneras que lo habrían vuelto irreconocible para el propio Jesús. Pablo nunca conoció a Jesús durante su vida. Tuvo una experiencia visionaria en el camino a Damasco que interpretó como un encuentro con el Cristo resucitado. Y basándose en esa experiencia, desarrolló toda una teología sobre el significado cósmico de la muerte y resurrección de Cristo. Una teología que hablaba de expiación vicaria, de justificación por la fe, de la superación de la ley, de la universalidad de la salvación para judíos y gentiles por igual. Y esta teología paulina es realmente lo que se convirtió en el cristianismo, mucho más que las enseñanzas éticas del Jesús histórico. Pero ¿en qué medida Pablo estaba transmitiendo fielmente el mensaje de Jesús versus construyendo su propia visión religiosa? Spinoza argumentaría que principalmente estaba haciendo lo segundo, que Pablo era un genio religioso por derecho propio, pero que su genio consistió en crear una nueva religión que tomaba a Jesús como punto de partida, pero que se movía en direcciones que el propio Jesús probablemente nunca imaginó. Y no es significativo que los conflictos más tempranos dentro del cristianismo primitivo fueron precisamente entre los seguidores de Pablo y los seguidores de Santiago y Pedro, que habían conocido a Jesús personalmente y que insistían en mantener la observancia de la ley. ¿No sugiere esto que ya en la primera generación había tensiones profundas sobre qué significaba realmente ser un seguidor de Jesús? La historia del cristianismo, vista desde esta perspectiva espinociana, es la historia de la victoria del cristianismo paulino sobre el cristianismo judaizante de los compañeros originales de Jesús. Es la historia de cómo una interpretación particular se volvió ortodoxa y todas las demás fueron declaradas heréticas. Es la historia de cómo los textos que apoyaban ciertas visiones fueron preservados, mientras que otros fueron suprimidos o destruidos. Es la historia de cómo los concilios eclesiásticos, empezando con Nicea, codificaron doctrinas que habrían sido completamente ajenas a los primeros seguidores de Jesús. Y es la historia de cómo Roma, la ciudad que había ejecutado a Jesús, se convirtió en el centro de una iglesia que afirmaba representarlo. ¿No es profundamente irónico que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del mismo imperio que había crucificado a su fundador? ¿No debería esto hacernos sospechar que algo fundamental se perdió en la traducción? Parte 3. Y así llegamos al clímax de esta meditación, al punto donde todas las preguntas que hemos estado planteando convergen en un momento de claridad terrible y liberadora. Porque lo que Spinoza nos ha mostrado no es simplemente una serie de errores históricos o de malentendidos teológicos que podrían ser corregidos con mejor erudición o con interpretaciones más cuidadosas. Lo que nos ha mostrado es una estructura sistemática de ocultamiento, una arquitectura de poder edificada deliberadamente sobre la supresión de verdades incómodas, un imperio del miedo disfrazado como reino del amor. Y la pregunta que resuena ahora, la pregunta que no podemos seguir evadiendo, es esta: ¿puede sobrevivir el cristianismo institucional al tipo de examen crítico que Spinoza aplicó? ¿O es acaso que el cristianismo institucional, tal como lo conocemos, tal como ha existido durante 17 siglos, es fundamentalmente incompatible con la verdad histórica y por lo tanto está condenado a disolverse cuando esa verdad finalmente sea ampliamente conocida? Y si esto es así,
¿Qué significa para los millones de personas cuyas vidas están entretejidas con las instituciones y las creencias que Spinoza desafió tan radicalmente? ¿Es posible separar el mensaje genuino de Jesús de la estructura que lo ha contenido y distorsionado? ¿Es posible rescatar algo valioso de una tradición que ha estado tan profundamente comprometida con el poder y la opresión? Estas no son preguntas abstractas, son preguntas existenciales que tocan las fibras más profundas de nuestra identidad colectiva, especialmente para aquellos que han sido formados en la tradición cristiana, que han encontrado significado y comunidad en sus rituales, que han basado su comprensión del bien y del mal en sus enseñanzas. Reconocer que esta tradición puede estar fundamentada en una distorsión masiva del mensaje original, que puede haber traicionado sistemáticamente los ideales que afirma representar, que puede haber sido un instrumento de opresión disfrazado de liberación. Esto no es fácil, esto duele, esto desestabiliza. Esto produce lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Esa sensación incómoda que experimentamos cuando nuestras creencias más profundas entran en conflicto con nueva información que no podemos simplemente descartar. Y la tentación natural, cuando experimentamos esta disonancia, es rechazar la nueva información, aferrarnos más fuertemente a nuestras creencias existentes, buscar formas de racionalizar las contradicciones. Pero Spinoza nos está pidiendo que hagamos algo diferente, algo mucho más difícil, que enfrentemos honestamente las contradicciones, que sigamos la evidencia donde nos lleve, aunque nos lleve a lugares que preferirían.